Hola con todos, mi nombre es Diego y aquí estamos otra vez para continuar nuestro estudio del fascinante mundo de la Biblia. En esta serie estudiamos cómo ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, apuntan a un tema central, que es Jesús y la salvación a través de él. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes encontrar en la librería Palabras de Esperanza. Hasta la lección anterior hemos visto cómo Israel, por culpa de su pecado, sufrió las maldiciones del pacto, es decir, que perdió la tierra prometida, perdieron la bendición de vivir bajo el reinado de un rey que gobernaría de acuerdo a la ley de Dios, y más que nada la presencia de Dios mismo dejó de morar en medio del pueblo de Israel. La presencia de Dios salió del templo en Jerusalén. Israel fue destruido por otras naciones, pero antes de eso incluso el reino fue dividido en dos, que se conoce el reino del norte y el reino del sur. Pero aún en medio de este tiempo de desgracia podemos ver que Dios no abandonó a su pueblo, sino que envió profetas a ambas partes del reino para confrontar los pecados de los israelitas y llamarlos al arrepentimiento. Cuando vemos los libros proféticos, notamos dos temas principales que son juicio y esperanza. Y eso es lo que veremos el día de hoy en esta tercera parte de nuestra lección, el reino profetizado. Empecemos. En la Biblia hay 17 libros proféticos que están ordenados como profetas mayores y profetas menores. Esta división no tiene nada que ver en cuanto a la importancia de los profetas ni de su mensaje, sino que simplemente se trata de acuerdo a la extensión del libro. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y el resto de los profetas se los conoce como los profetas menores. A su vez, existe otra división en el libro de los profetas, y esto es de acuerdo al tiempo de su ministerio. Los profetas preexílicos, es decir, quienes ministraron antes del exilio, y podemos ver que están Amós, Oseas en el reino del norte y Isaías, Miqueas en el reino del sur. También tenemos los profetas exílicos, es decir, quienes ministraron durante el exilio. Aquí tenemos a Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esto se trata tan solo en el reino del sur, que fue llevado al exilio, más que el reino del norte fue destruido. Y por último tenemos los profetas post-exílicos, es decir, aquellos quienes ministraron después del exilio. Y en este caso tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías como los profetas post-exílicos. Ahora, en cuanto al mensaje de los profetas, normalmente uno de los errores que se comete es pensar que las profecías normalmente hablan de un tiempo muy en el futuro, que se cumplen en una de las dos venidas de Jesús, es decir, en su nacimiento o en su segunda venida. Y si bien las profecías sí se cumplen en Jesús, pero nosotros no podemos olvidar que los profetas están hablando al pueblo en su tiempo. Caso contrario, estaríamos diciendo que el mensaje de los profetas no era relevante para sus oyentes. Y esto simplemente no es la verdad, porque Dios envió los profetas para que hablen a su pueblo. Y esto nos lleva a considerar otro elemento en la profecía, que es su cumplimiento. Normalmente se dice que la profecía tiene múltiples cumplimientos, es decir, que tiene un cumplimiento presente, o parcial, es decir, un cumplimiento al tiempo en que se dio la profecía, y también existe otro cumplimiento futuro o total. Veamos un ejemplo, veamos la promesa que Dios le dio a David en 2 de Samuel 7, los versículos del 12 al 16. Segunda de Samuel 7, 12 al 16 dice lo siguiente: Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Aquí podemos ver que la promesa de Dios tiene dos cumplimientos.
Uno inmediato, que fue la imposición de Salomón como el rey de Israel, quien construyó el templo, quien asimismo pecó y fue disciplinado por Dios como un hijo. Ese es el cumplimiento inmediato de esta promesa, de esta profecía, pero también hay un cumplimiento futuro, la llegada del verdadero rey, es decir, Jesús, cuyo reinado no tiene fin. Por lo tanto, es necesario siempre tener en cuenta este elemento de múltiples cumplimientos de la profecía. Si bien esto no es una regla, es decir, que no siempre se cumple, sin duda este elemento de múltiples cumplimientos es una buena herramienta para poder entender las profecías en la Biblia. Ahora pasemos a revisar el mensaje en sí de los profetas. Como dijimos anteriormente, el mensaje de los profetas básicamente es de dos tipos, de juicio y de esperanza. Como ya hemos dicho, Israel rompió el pacto, así que Dios envió a los profetas para incitar a las personas que se arrepientan, que regresen al Señor para que eviten la llegada del juicio. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar el mensaje de los profetas y de esta forma inminentemente las maldiciones del pacto llegaron. Por medio de Dios, incluso antes de que Israel entre a la tierra prometida, por medio de Moisés y Josué, Dios ya les advirtió al pueblo que si se apartaban de Dios serían juzgados y serían llevados al exilio. Y aún así la gente no quiso hacer caso al mensaje de los profetas. Por lo tanto, cuando Siria destruyó el reino del norte en el año 722 a.C. y los babilonios destruyeron Jerusalén y llevaron las personas al exilio en los años 597 y 586 a.C., los profetas anunciaron que estos eventos no fueron casualidad, sino que en realidad eran el resultado de haber roto el pacto establecido con Dios. Y esto lo podemos ver de manera muy clara en el libro de Ezequiel, especialmente en los capítulos 21 al 22. En realidad, el mensaje de los profetas durante este tiempo es muy importante, porque caso contrario, los israelitas hubiesen pensado que fueron deportados a Babilonia o que Babilonia los conquistó simplemente porque los dioses de los babilonios eran más fuertes que el Dios de Israel. Pero con el mensaje de los profetas están diciendo que es en realidad el Señor quien los está castigando. Es en realidad el Señor que está utilizando una nación extranjera, Babilonia, para traer este castigo al pueblo de Israel. Dios, por medio de los profetas y por medio de lo que pasó realmente con el castigo de Israel, Dios está apuntando a su carácter. Dios es un Dios santo que aborrece la maldad y que cumple sus promesas. Ahora, la verdad es que cuando nosotros leemos estas secciones de la Biblia, tenemos problemas. Nos preguntamos cómo es posible que un Dios bueno permita e incluso mande la destrucción de una nación entera. Sin duda, esto no es un tema fácil de tratar, en realidad es muy delicado, no tan solo porque lastima nuestra sensibilidad, sino que también va en contra de nuestras concepciones culturales acerca de Dios. Hoy en día los temas de la ira de Dios, la justicia de Dios, no son temas populares, incluso dentro de la iglesia, sino que son temas olvidados e incluso son presentados como características opuestas al carácter de Dios, a nuestra idea de este Dios de amor. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, particularmente el libro de los profetas, encontramos que claramente el juicio y la ira de Dios son parte esencial de su carácter. Es decir, que estos libros nos ayudan a meditar en la santidad de Dios y considerar el amor de Dios a un nivel más profundo. Sin duda Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor. Esto significa que sin duda Dios no puede soportar la maldad. La ira y el juicio de Dios en sí son el resultado del amor y de la santidad de Dios, porque Dios, siendo perfectamente bueno, no puede dejar pasar por alto la maldad, porque en realidad esto lo haría cómplice de la maldad. Cuando leemos los libros de los profetas, encontramos que Dios repetidamente llama a los israelitas que se arrepientan.
En realidad, Dios tiene mucha paciencia con ellos. Un ejemplo de esto es que el reino fue dividido en los años 930 a.C. y la destrucción de Jerusalén se llevó a cabo en el año 586 a.C. Esto significa que por más de 300 años Dios estaba esperando que los israelitas se arrepientan. Dios pudo traer la destrucción sobre el pueblo en cualquier momento, en el momento que ellos pecaron, pero si hubiese sido así, Israel nunca hubiese ni siquiera entrado en la tierra prometida. Durante la historia de Israel nosotros podemos ver que Dios se muestra paciente. Él trata a Israel con gracia, dándoles la oportunidad a que se arrepientan. Pero esto no significa que Dios olvida sus promesas de juicio. Dios claramente cumple sus promesas de juicio, porque Dios es un Dios justo. Y eso no es tan solo una lección para Israel, sino también una lección para nosotros hoy en día. Dios muestra su paciencia con nosotros también. Al igual que Israel, nosotros no somos fieles a Dios y Dios nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y que vengamos a Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros leemos los profetas, no tan solo estamos leyendo historias, sino que estamos leyendo lecciones para nosotros hoy en día. Dios sigue siendo el mismo. Dios no tan solo que juzgó a las personas en el Antiguo Testamento, sino que la Biblia claramente nos dice que Dios juzgará a las personas en el final del mundo. En Apocalipsis 20, capítulo 11 versículos 11 al 15. Eso significa que tú y yo algún día estaremos frente al trono de Dios. Y esto nos debe llevar al arrepentimiento, porque Dios nos pedirá cuentas de nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Es verdad que si estamos en Cristo, el juicio no será para condenación eterna, puesto que nuestros pecados ya han sido perdonados en Jesús, y la perfecta justicia de Jesús ha sido acreditada a nosotros, es decir, que nosotros hemos sido imputados con la justicia de Jesús, y esto se llama justificación. La justificación es en sí la base de nuestra salvación. La justificación es el Evangelio. En Jesús ya hemos sido declarados justos porque tenemos la perfecta justicia de Jesús. Sin embargo, esto no quita el hecho de que tengamos que rendir cuentas de nuestra vida, de la forma en que vivimos el aquí y el ahora, porque eso importa a Dios. Así que, al igual que los israelitas, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso, amigos, es todo por hoy. Aunque sé que esta lección de hoy tal vez no fue de mucho ánimo, te invito a la próxima lección donde veremos el tema del mensaje de la esperanza en los profetas. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía y te invito a que lo sigas haciendo para seguir estudiando más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.